Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora en el cual usted disponga para escuchar y ver este video, les habla su amigo y hermano Jacob Perea Ellis, evangelista, maestro, editor, dueño de página Ministerios Queruso, por Twitter, Instagram y también en YouTube. En esta ocasión queremos traerle un tema titulado Siguiendo a Jesús desde lejos. Y para ello quiero leer una pequeña porción y vislumbrar o dilucidar algunos puntos característicos e importantes de un personaje llamado Pedro y el por qué llegó el momento en el cual tuvo desavenencias o tuvo fracasos momentáneamente antes de ejecutar un ministerio más preponderante, pero mientras estaba con Jesús cometió algunos errores que pueden ayudarnos a nosotros a no cometerlos y también a tomar una postura positiva y más prominente y más decidida y firme para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Quiero que subraye esa frase de la parte C del texto, que el texto se divide en tres partes. Habiéndolo arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Recuerda que primero estaba Jesucristo siendo en su última semana prácticamente antes de ser crucificado o antes de ser sentenciado a muerte. Él estaba pasando por los sacerdotes de el templo y lo llevaron donde Caifás y donde Anás, donde él entró también más adelante en el pretorio donde estaba Herodes, ¿ok? Sin embargo, Pilato. Sin embargo, en esta ocasión, cuando él sale de entre los sacerdotes, ¿ok? Pedro estaba allí. Y Pedro era uno de los discípulos preponderantes del grupo íntimo de Jesús. Recuerden cuando Jesucristo, antes de escoger a los demás discípulos, escoge a Pedro, escoge a Andrés, ¿ok? Andrés trae a Pedro y luego escoge a Juan y posteriormente a los demás discípulos. Sin embargo, esta cúpula entre los tres formaban parte de lo que llamamos teológicamente el grupo íntimo de Jesús. Pero me llama poderosamente la atención que en toda la trayectoria de el apóstol Pedro, porque más adelante él se iba a convertir en líder del grupo, en líder de entre los apóstoles, no tanto porque Jesús lo haya designado a él directamente como algo prominente o por encima de los demás, sino por el ímpetu y también por la manera en el cual Pedro era una persona muy impulsiva, una persona muy decidida, una persona muy firme y también atrevida, por decirlo así. Y prácticamente una de estas causas hizo que Pedro cometiese muchos errores. Pero cuando vemos la frase, le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Esto paralelamente lo podemos encontrar también igual en Mateo capítulo 26, el versículo 58, cuando dice que él se sentó con los alguaciles para poder vislumbrar o para ver el fin. Y eso fue en el momento preciso después que Jesús había salido del Getsemaní. Entonces, en Juan capítulo, desde el capítulo 18, del 15 en adelante, está un relato más amplio de la actividad de Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa, se habían cerrado las puertas y Juan, siendo conocido del sumo sacerdote, él habló y le pregunta o le dice a Pedro que entrara, pero Pedro le seguía de lejos. El apóstol Juan escribe algo importante, diverso o igual a lo que dice Lucas, pero allí Juan enfatiza de que Pedro llegó a la casa, pero llegó meticulosamente porque sabía que Jesucristo lo iban a entregar. Sin embargo,
él le seguía de lejos, y que sin duda alguna esto tuvo mucho que ver con la negación de Pedro. Algunos teólogos dicen que probablemente esto no fue causa en la cual Pedro le haya negado, porque ya Cristo le había advertido. Sin embargo, uno de los puntos importantes que hace o que hizo que Pedro tuviese una actitud más diminutiva en el avance o en el amor hacia Cristo es que le seguía de lejos. Este es un punto importante, le seguía de lejos. Y esto indica que, dicen algunos, por lo menos le siguió. Sí, hoy en día hay muchos cristianos que siguen a Jesús, de igual manera como Pedro. Pero cuando llegan las circunstancias, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los momentos de adversidad, cuando llegan los momentos de desaveniencia, los siguen, empiezan a seguirlo de lejos. Y algunos se justifican por decir, pero de todas maneras yo me congrego, de todas maneras yo participo en el culto, de todas maneras yo visito a la gente, a los hermanos, etcétera. De todas maneras yo doy mis ofrendas, de todas maneras yo colaboro en la obra. Sin embargo, hay actitudes en muchos de nosotros que por medio de las dificultades, de las desavenencias, hacen que sigamos a Jesús desde lejos. Y precisamente lo que estaba pasando con Pedro. Pedro estaba totalmente confundido. Él estaba lleno de temor. Él estaba lleno de confusión. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había dicho anteriormente de que Satanás le había pedido a él para zarandearlo como a trigo. Pero él había orado al Señor para que su fe no falte. Me llama poderosamente la atención esto. Jesucristo le estaba avisando a él lo que podía ocurrir, porque recuerden que Jesús, aparte de que es 100% hombre, 100% Dios, y él estaba previendo el futuro y ya estaba visualizando la negación de Pedro. Pero él dijo, Satanás ha venido a ti, ¿ok? Y ha pedido a mí para zarandearte. Esa palabra allí que ha pedido es alguien que está insistiendo para buscar un objetivo. En el griego, esa palabra ha pedido fue el mismo texto que se utiliza en Job capítulo 2, cuando dentro de los hijos de Dios, cuando se presentaron a Dios, delante de Dios, algunos dicen que eran ángeles, dice que dentro de los tales entró Satanás, se inmiscuyó allí y le pidió a Dios por Job para zarandearlo. Esa misma palabra es utilizada en el griego por Jesús cuando utiliza el término Satanás ha pedido. Es decir, que él tenía el acceso. Satanás siempre ha tenido acceso para atacar a cada uno de nosotros. Y depende de la actitud de nosotros, de nuestra firmeza, de nuestra actitud firme en la palabra de Dios, es lo que no va a llegar a que sucumbamos a aquel pecado o aquel cometido que él quiere y no nos alejemos de Jesús a seguirlo de lejos, como estaba ocurriendo con Pedro. Pero ahí empieza, después de que Jesucristo le habla, allá en el capítulo 16, en Cesarea de Filipo, le dice a él o le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos decían que Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Sin embargo, después le pregunta a ellos directamente, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí vino la revelación directa del Padre de Dios a Pedro, cuando él de una manera vehemente y categórica dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero me llama poderosamente la atención porque aunque allí empezó una revelación, ahí empezó un Pedro fuerte, un Pedro prominente, un Pedro lleno de ese ímpetu para servirle a Dios, porque era muy impulsivo. Si usted estudia la historia de Pedro, un hombre muy impulsivo, incisivo, un hombre que iba al ruedo, pero cometía muchos errores. Entonces, lo que sucedió aquí era de que Pedro, en esa ocasión, fue el primero en recibir esa revelación. Pero fíjense ustedes que más adelante, Pedro también fue el primero, después que recibe esa revelación, como muchos de los predicadores, suben al altar, predican, los sermones son poderosos, los sermones muchas veces son gloriosos, y hay gente que habla muy bien del predicador, muy bien de la palabra. Sin embargo, en un momento diminutivo puede ocurrir que también podamos cometer errores y faltas. ¿Por qué?
porque estamos confiando en nuestro ego, porque estamos confiando en nuestro ministerio, porque estamos enfocados en nuestra capacidad. Sin embargo, aunque Pedro fue el primero en recibir esa revelación, porque Cristo le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Me imagino que estaba siendo elogiado, me imagino que él se sentía prominente, me imagino que se sentía privilegiado, pero más adelante, unas horas más tarde, en el versículo 22 y 23 del capítulo 16 de Mateo, también fue el primero en criticarlo cuando Jesucristo dijo que iba a dar su vida, o iba a entregar su vida, o iba a ser entregado, y esto determinó de que Pedro ahí estaba iniciando el proceso de seguir de lejos a Jesús. A veces pensamos que por lo fiel que hemos sido nosotros en el ministerio, estamos siguiendo de cerca. Hay actitudes que hay en nosotros que nos hace seguir de lejos. Podemos tener muchos años en el Evangelio, pero podemos estar siguiendo de lejos a Jesús porque no le hemos entregado a Él alguna parte de nuestra vida espiritual que a Él no le agrada, y esto, tarde o temprano, va a salir a relucir, va a salir a la luz, porque no hemos muerto a ese viejo hombre. Él fue el primero en recibir la revelación, pero también fue el primero de entre muchos de ellos en decirle a Jesús que nada de esto te acontezca, que ni siquiera pronunciara eso de ir hacia la cruz. Y ahí Jesucristo reprende a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás. Es decir, el mismo que recibió la revelación, fue el mismo que intensificó la obra de la carne para que Cristo, o para ir en contra de la voluntad de Dios. Mucho cuidado con esto, porque el hecho de que prediquemos, el hecho de que Dios nos use, el hecho de que tengamos un llamado, no implica de que las obras de la carne están a nuestra merced. Entonces, las obras de la carne, aunado a Satanás, van a tratar de que nosotros sigamos de lejos a Jesús y no lo sigamos de cerca. A Satanás le gustaría ver a un cristiano que sea fiel, que aparente ser fiel, que aparente no dejar de asistir domingo tras domingo. Sin embargo, en su vida cotidiana, en su casa, con su esposa, con sus hijos, no está dando el testimonio debido. Y esto es uno de los casos que identifican a seguir a Jesús de lejos. Luego en Getsemaní, ¿qué ocurre? En Getsemaní estoy dándole una sombra o una antesala del por qué causó que Pedro siguiera de lejos a Jesús. Fueron antecedentes, el orgullo, la vanagloria. Pedro estaba inundado de ese orgullo, de esa impulsibilidad de creer ser o estar siempre a la merced y querer sobresalir ante los demás. En el Getsemaní, uno de los soldados aprende a Jesús, después de eso, y note que Pedro se le acerca con un machete, un cuchillo, dicen algunos que era un semicuchillo o una espada de boca, porque los romanos utilizaban una espada, usaban dos tipos de espada, la espada de 2 filos, que es la espada de boca, la espada de 2 filos, que es la que habla Hebreos 4:12, de que la palabra, dando una alegoría o una metáfora de que la espada, la palabra es una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, etc. Entonces, esa espada que habla allí en Hebreos 4:12 se refiere a la espada de los romanos, que tenía doble filo, que era un filo por ambos lados, de doble boca. El término oriental se pronuncia doble boca, porque eso era lo que usaban los soldados para aniquilar al enemigo totalmente. O sea, una vez que penetraba esta espada, totalmente la persona estaba en pocas posibilidades de poder vivir. Pero había otra espada que era como un semicuchillo o un semimachete, que en esa ocasión tenía mucho, pero mucho filo. Pedro utilizó una de estas espadas, probablemente utilizó esta, la más pequeña, y le cortó la oreja a Malco. Y dicen los escritores e historiadores que posiblemente iba a cortarle la cabeza, y que la agilidad del soldado o la meticulosidad, era meticuloso, o sea, los soldados romanos eran una de las personas más preparadas en aquel entonces, pudo chifiar o pudo evadir el ataque de Pedro y le cortaron la oreja. Allí en ese momento ya Pedro estaba acumulando todas estas características que iba a hacer que siguiera a Jesús de lejos, en esa ocasión. Pero ¿qué ocurrió antes? Él había dicho, Pedro,
¿no habéis podido velar conmigo una hora? Ni una hora. Estaba Pedro, Jacobo y Juan ahí en el Getsemaní. Recuerde que el Getsemaní es el lugar de la prensa, el lugar donde se exprimían las aceitunas, ¿ok? Para sacar el mejor aceite, para hacerlo servir de comercio en el pueblo de Jerusalén. Y en ese lugar Getsemaní hubo un lugar que le llamaban lugar de la prensa, porque existían estas máquinas que trituraban, ¿ok? Un estilo de palanca para triturar a las aceitunas y sacar el aceite comercial. En ese lugar, Jesucristo quería que Pedro entendiera que su hombre o su viejo hombre debía ser triturado, que su viejo hombre debía ser exprimido para sacar el mejor aceite de Pedro, es decir, para que él pudiera entender por medio de la oración o adquirir fortaleza para lo que se avecinaba. Recuerden que él había dicho anteriormente, Satanás ha venido a zarandearte como a trigo. Y esto era lo que estaba pasando. Satanás estaba detrás de Pedro tratando de zarandearlo para que él llegara al cometido final, que era negarlo. Y vemos vehementemente que en la noche de la traición, ¿ok?, él le profesó lealtad a Jesús. En Mateo capítulo 28, 33, le dije, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Que nada de esto te acontezca. Yo te defenderé, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Entonces, Pedro ya estaba reivindicando su fracaso al seguir a Jesús de lejos. Todas estas cosas hicieron que Pedro siguiera de lejos a Jesús. Todas aquellas cosas, ¿ok?, hicieron que Pedro siguiera a Jesús de lejos. Y por consiguiente, todos estos elementos también pueden para nosotros ayudarnos a entender de que debemos tratar de seguir a Jesús de cerca y no de lejos. Muchos están siguiendo a Jesús de lejos. Muchos están en las iglesias, pero lo están siguiendo a Jesús de lejos. Seguir de lejos a Jesús implica que puedes tener muchos años en el Evangelio, pero solamente eres un espectador y no un cristiano activo. Es decir, un cristiano activo es una persona que está llena de dones, pero también está llena del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esto implica seguir de lejos a Jesús. Puedes ir a congregarte, pero si no manifiestas el fruto del Espíritu, esto implica que estás siguiendo a Jesús de lejos. Puedes ir todos los domingos. Puedes aparentar, dar ofrendas. Puedes ser el que más ofrende. Y quizás lo hagas para de repente caerle bien al pastor, o para que tu nombre sea sonado en la congregación, o para que reconozcan que tú eres el que ayuda más. Sin embargo, en tu casa puedes tener una vida desordenada, una vida con tu esposa desagradable, con tus hijos, con los vecinos. Esto implica seguir a Jesús de lejos, ¿ok? Esto es importante que lo entendamos, porque seguir a Jesús de lejos no solamente implica literalmente estar alejado, sino también espiritualmente con nuestros actos, con nuestras obras, con nuestro viejo hombre que no hemos hecho que muera. Pablo dijo, haced morir las obras de la carne, haced morir las obras de la carne. Entonces, esto implica de que cuando las obras de la carne nos dominan, empezamos a seguir a Jesús de lejos, ¿ok? Esto para muchos quizás será algo inconcluso decir, pero si yo diezmo, pero si yo doy mis ofrendas, pero si yo no falto a ningún culto. Pero tu actitud interna determina que no estás siguiendo a Jesús de cerca, sino de lejos. Tú puedes predicar, tener una buena capacidad, tener mucha teología, ¿ok? Pero si no tienes humildad y si no has reconocido que la gloria es de Dios, estás siguiendo a Jesús de lejos. Hay muchos hombres, predicadores, evangelistas, que hoy en día tienen páginas web grandes, que hoy en día han viajado por el mundo, y para poder invitarlo a predicar ponen tarifa, se sienten personas prominentes, parecen artistas de Hollywood. Déjenme decirle algo. Con toda la trayectoria, la capacidad, el dinero o la magnitud que pueda tener el ministerio, está siguiendo a Jesús de lejos. Están siguiendo a Jesús de lejos, porque los que siguen a Jesús de cerca
son aquellos que obedecen a Cristo, son aquellos que son humildes, son aquellos que siempre le dan la gloria a Dios. Entonces, seguir a Jesús de lejos implica no hacer la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 19 al 21, habla de que muchos en aquel tiempo vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchas obras, parafraseando. Y Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y precisamente en el contexto dice que por su fruto los conoceréis. Los que siguen de lejos a Jesús son aquellos que se vanaglorian, son aquellos que usan el nombre de Cristo para sacar provecho de sus propios beneficios y para hacer imperios y para no darle la gloria a Dios. Puedes tener toda esta magnitud, pero le estás siguiendo de lejos. Entonces, Pedro fracasó, pero antes de esto fue anunciado. Antes de que él negara a Jesús, él fue anunciado. Cristo le dijo: ten cuidado. Una de las cosas que hace que empecemos a seguir a Jesús de lejos es cuando no prestamos atención a la palabra de Dios. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es el logo, pero también Cristo es el rema. Cristo mismo le dijo a Pedro: Satanás ha venido a mí para pedir, para zarandearte. Pero dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y me llama poderosamente la atención, porque a esto quiero llegar para terminar. Jesucristo le había pedido al Padre que en medio de todas estas cosas que él sabía que Pedro iba a hacer, que su fe no faltara. Y la palabra fe allí es la palabra pistis. Hay una fe que se utiliza para dones. Hay una fe que se utiliza para la obra de Dios. Hay una fe que se utiliza para mover montañas. Hay una fe que se utiliza para ver la mano y la obra de Dios. Pero hay una fe que es la que nos ayuda a tener fidelidad hasta el final. Y esa era la fe que Jesucristo le había pedido al Padre para con Pedro, porque lo había visto como una caña sacudida por el viento. ¿Ok? Precisamente ahí en el contexto se le llama: Satanás ha venido a zarandearte como a trigo. Y esa palabra zarandear significa alguien que no es estable, alguien que no tiene seguridad, alguien que no está firme. Y Pedro no estaba firme, pero vemos que por medio de la petición de Cristo al Padre: yo he rogado a mi Padre. Esa palabra rogar allí es una petición de corazón, es una petición que contiene un acto de ruego, un acto de humillación, precisa para que la persona no se debilite o para que no haya cambios. O sea, él dijo: yo he rogado a mi Padre. En el griego está diciendo: yo le he pedido a nuestro Dios, yo le he pedido al Padre Celestial, que es mi Padre y es el Padre de ustedes y es el Padre tuyo, de que cuando llegue este momento de dificultad a tu vida, tu fe te ayude a permanecer y no a alejarte. Pero dice: y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Dios quiere que le sigamos de cerca y no de lejos. ¿Cómo podemos seguirle de cerca y no de lejos? Manteniéndonos en la palabra de Dios, manteniendo nuestra fe firme en medio de cualquier fracaso o desaveniencia que hayamos tenido en el pasado. Cuando mantenemos nuestra fe firme en la palabra de Dios, esto ayuda a que dejemos de estar del otro lado sirviendo a Dios de lejos. Hay muchos que están sirviendo a Dios desde lejos y no desde cerca. Pero al final, en el capítulo 21 del libro de Juan, podemos ver de una manera categórica que Pedro fue restaurado. Aunque Pedro fracasó y hubo antecedentes que lo llevaron a fracasar, dice que Pedro, cuando Jesús se aparece en el mar de Tiberia, en el capítulo 21 de Juan, él se pudo identificar a Jesús. ¿Ok? Este mismo que seguía a Jesús de lejos, pero en ese momento estaba siendo restaurado. Y Jesucristo le da una triple oportunidad de confesar su fe y amor al Señor. Jesús le pregunta 3 cosas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero a la segunda vez se molestó cuando Jesús le dijo: me amas, porque la palabra amor allí tenía que ver precisamente con el acto de seguirle de lejos. No era el amor que él esperaba hacia él. No era el amor que Cristo esperaba hacia él. Porque Pedro le dijo: sí, tú sabes que yo
te amo. Y la palabra que utiliza Jesús, las dos primeras palabras, es la palabra filio, no es la palabra ágape. Y al final, cuando Jesús le dijo, ¿pero me amas? Es como una pregunta meticulosa, pero a la vez una pregunta incisiva para ver la intención de Pedro. Y al final Pedro reconoció y dijo, Señor, tú sabes que realmente yo no te amo o no te he amado como el amor que tú esperas, es decir, el amor ágape. Pero entonces Cristo lo restaura en ese momento y más adelante podemos ver a un Pedro que en ese momento demostró su lealtad al Señor. Cuando se puso la ropa, fue hacia él en el mar de Tiberias y él reconoció a Cristo. Ya no lo seguía de lejos, lo empezó a seguir de cerca. ¿Y qué fue lo que trajo como consecuencia al Pedro arrepentirse y seguir de cerca a Jesús? Lo que trajo como consecuencia fue un gran avivamiento, porque vemos después que del día de Pentecostés Pedro fue el primero que predicó este vehemente y poderoso sermón que hizo que 3,000 personas por medio del Espíritu Santo se convirtieran y fueran bautizadas ese día para arrepentimiento y el perdón de sus pecados. ¿Qué implica esto? Que de ahí en adelante Pedro empezó a seguir a Jesús de cerca. A veces los fracasos, las dificultades, la desaveniencia son permitidas por Dios para saber qué hay en nuestro corazón, si queremos seguirle de cerca o queremos seguirle de lejos. Jesucristo le dijo a ellos y a Pedro, ¿quieres venir en pos de mí? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Los que quieren seguir a Jesús de cerca y no de lejos, tienen que asumir sus responsabilidades, tienen que asumir sus faltas, tienen que asumir que han fallado, que han pecado, que necesitan de Él, que Él tiene que tomar control absoluto de nuestras vidas y así poder tener éxito en nuestra vida espiritual. Es importante que entendamos que Dios quiere que le sigamos de cerca y no de lejos. Que el Señor te bendiga, puedas pasar una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche y puedas compartir esta palabra con aquellas personas que necesitan acercarse y seguir de cerca y no de lejos. Bendiciones.